Ya estamos amigos con el programa Somos de Marte, ya estamos listos con la transmisión y vamos a ir inmediatamente a ir presentando a nuestros panelistas, como es habitual, don Rodrigo Villega. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, Jorge, ¿cómo están? Saludo a toda la gente. Tengo un peinado estilo Jackson 5. Barurup, claro, no, Parurópolis alienígenas ancestrales. Creo que nos estamos poniendo Sí, a la estamos en el moda. estilo. Estamos en el Exacto, estamos en estilo. el estilo. Pero nada, en mi pelo crespo de pandemia, así que un gusto haber estado acá y esperando a mis compañeros también Así en es, este 2021 que va a ser notable, ¿ah? Porque van a pasar cosas maravillosas, creo. así es. Y hoy tenemos un tremendo tema y para complementar nuestro gran Raúl Castro que nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal, Raúl? Hola, hola, un gusto, un placer poder compartir con ustedes nuevamente. Feliz año, Raúl, ¿ah? Estemos Feliz año. igualmente, amigo, un buen año. Va a estar bueno el día de hoy el programa. Estamos transmitiendo directamente para Europa, para toda la habla hispana de Latinoamérica. Y bueno, nuestro productor temático, el experto, nuestro asesor, don Lucho Arena. ¿Qué tal, Lucho? Hola, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, amigos. Nos saludamos internamente, pero a Rodrigo no lo había visto, así que feliz año, Rodrigo, que te vaya muy bien en todos los Igualmente, proyectos. maestro. A usted Jorge, igual. igual a ti. A Raúl, bueno, ya con Raúl hablamos habitualmente, pero muy contento de que Sí. estemos en el 2021 ya incursionando en temas internacionales. También saludos a toda la comunidad europea, a toda la gente que nos está viendo, producto del tema que vamos a tocar hoy día y del gran invitado que tenemos. Bueno, preséntelo pues. Usted lo contactó, usted habló con él, usted consiguió que este gran experto, historiador, escritor, esté con nosotros conversando un tema muy interesante. Don Lucho, las palabras son suyas. Bueno, primero que todo tengo que agradecer la gestión porque no me puedo llevar los créditos yo solo. Gracias a Jimenita, nuestra amiga auditora, que yo la conozco hace mucho tiempo, amiga de Raúl también. Ella fue quien me hizo el contacto con José Luis y gracias a ella, que vive en el Valle de Elqui, allá en la región de Serena y todo eso, pudimos contactarnos, pude hablar con él y ella hizo toda la gestión para que yo me contactara y pudiéramos invitarlo al programa. A este gran escritor, investigador de uno de los temas, yo creo que son... Eh, no menos controversiales, pero interesantes para todos nosotros como humanidad, como seres cristianos, algunos, otros no, pero todos tenemos, digamos, una posición muy fundamental frente a lo que significa la historia sagrada de la vida de Jesús, de todos sus alrededores, de todos sus amigos, sus asesores, ¿cachai? Y uno de los personajes más importantes en la vida de él sobre la tierra fue la gran María Magdalena y el investigador, escritor y gran personaje que tenemos hoy, nuestro amigo español José Luis Jiménez, experto, historiador, investigador y escritor de grandes libros sobre la real vida y el legado en la tierra de María Magdalena, que es el tema que vamos a tratar hoy día. Así que bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, José Luis. Hola Lucho, buenas noches, buenas tardes a los amigos de Sudamérica que aún no hay de noche. Y bueno, yo también daros las gracias pues por vuestra invitación, también a través de nuestra amiga común Ximena, y espero que esta velada pues sea del agrado de todos, de los que nos están viendo y escuchando y bueno, de todos vosotros también, que supongo que querréis hacer varias preguntas. Bueno, así es, antes de comenzar las preguntas queremos poner los saludos. Tenemos acá a nuestra amiga habitual, Jimena, dice buenas tardes del Valle del Elqui, Jimena y familia. E Isabel Frauer, besitos para ella, hola, qué gusto. Así que ya tenemos los primeros saludos y bueno, entremos en tierra derecha. ¿Cuál es la relación, así bien, cuál es la relación verdadera de María Magdalena? Bien, yo, para explicar o para hablar con cierta propiedad sobre el personaje de María Magdalena, me gustaría hacer una pequeña introducción, digamos un resumen de todo lo que yo he investigado durante más de 20 años. Yo empecé a investigar sobre el tema de la figura de María Magdalena allá por el año 2001 aproximadamente. Y bueno, fruto de toda esta investigación surgieron varios libros, en concreto una trilogía. Empezó por el libro titulado El legado de María Magdalena, donde llegué a descubrir un retablo que estaba oculto, había permanecido oculto durante más de casi 400 años,
se desconocía la existencia del mismo en un monasterio cisterciense que luego hablaremos con detalle de él, donde aparecía precisamente esa relación marital que en la Biblia no queda muy clara del todo, aunque veremos que sí, que hay también evidencias escritas, hay datos que nos confirman esa relación marital de Jesús y de María Magdalena. Y en este primer libro, que es el legado, como os he dicho, que luego hablaremos con más detalle, yo voy exponiendo toda una serie de vicisitudes que me llevan a descubrir este retablo, que luego lo veremos en detalle, como digo. Luego, a continuación, yo creí que ya le había explicado casi todo, el uso de mí no había empezado, como aquel que dice, y escribí un segundo libro, su título es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, y ahí profundicé ya más en toda la historia cristiana, desde el inicio hasta nuestros días prácticamente. Lo presenté como una partida de ajedrez donde los personajes históricos cristianos se correspondían con cada uno con una ficha del tablero de ajedrez, y bueno, el tablero se correspondería con el sur de Francia, la zona del Roussillon-Languedoc, que ahora veremos por qué es tan importante esta zona también. Y aquí también descubrí algunas pistas, pruebas físicas que demostraban una verdad que hasta entonces se consideraba como una leyenda. Se conocía la leyenda provenzal, ¿no? La que hablaba de que María Magdalena había huido de Palestina para llegar hasta las Galias. Las Galias es la provincia romana que actualmente es el sur de Francia. Bueno, todo esto luego lo explicaré con más detalle. Y acabando este libro, que yo volví a pensar que le había dicho casi todo, pues me di cuenta que no, que faltaba lo más importante, y era dar toda una serie de respuestas que se habían quedado un poco pendientes en la historia y en el tiempo. Y ese tercer libro, que es el que cerraba esta trilogía, el título es La revelación del Grial viviente, que ahora veremos, os presentaré un poquito sobre ellos, donde yo, más de 100 y pico capítulos, un libro que tiene como 700 páginas y hay más de 320 fotografías a todo color de todas esas pruebas, esas evidencias que siempre cuando yo escribo aporto la prueba física, es decir, o la fotografía o la documentación. No son novelas, no es novelado, no es ficción, ¿no? Es una investigación, aunque también existe narrativa y literatura para hacerlo más ameno, pero todo lo que se muestra es histórico, es real y está comprobado. Pues bien, estos tres libros son los que de alguna forma cerrarían este círculo de todo el recorrido de este gran personaje de María Magdalena, que como veremos, como nos llegó a decir la Iglesia hasta hace muy poco tiempo, que era una prostituta redimida, pues ni fue prostituta, ni redimida, ni tenía nada que ver con lo que la Iglesia ha estado contando sobre ella, sino todo lo contrario. Y esto es lo que de alguna forma fue la misión que yo tuve que resolver, que tuve que llevar a cabo, la de demostrar que este personaje, lejos de ser la prostituta redimida del Evangelio, era un personaje muy importante, tan importante que era precisamente la sucesora precisamente del mensaje, de todo lo que Jesús había dejado, ¿no?, en la tierra, y que a la Iglesia católica, a la Iglesia de Roma, pues no le interesaba que esto se conociera. Entonces, yo para empezar, si me lo permitís, voy a hacer, ya como os he dicho, he hecho un resumen muy pequeñito con un pequeño PowerPoint que voy a ir explicando, porque como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, y iré contando. Para empezar, tengo que decir que cuando se hace referencia al Grial, al Santo Grial, la mayoría de las personas, porque así es como ha interesado hacer creer, sobre todo a través de la Iglesia, dice que el Grial era una copa, es decir, un recipiente como este que tenemos en imagen, aquí a la izquierda. Esta copa se supone que sería la que Jesús habría utilizado en la última cena, donde compartió el vino con sus discípulos, y que luego José de Arimatea, que era el anfitrión de aquella cena, la utilizaría para recoger la sangre de Cristo cuando él estaba ya crucificado en la cruz, y el romano Longinos pues le atraviesa con la lanza para ver si estaba ya muerto, y de la sangre que sale del costado la recoge en ese recipiente José de Arimatea. Y por eso se dice que este recipiente contiene la sangre de Cristo y sería el Santo Grial. Bueno, en realidad
esa es la postura, diríamos, aceptada por la Iglesia y por la mayoría de las personas que no conocen muy bien la historia. Pero la palabra grial o sang grial es una derivación de un idioma occitano o catalán antiguo, para que se entienda, de esta zona de lo que ahora es el sur de Francia, pero que entonces pertenecía a lo que es la Cataluña, ¿no? El Posillón Languedoc que ahora conocemos, que es donde María Magdalena fue a parar. Y yo explicaremos por qué, ¿no? Entonces, María Magdalena sería ese grial. ¿Por qué? Porque si vemos la palabra, yo aquí abajo lo he puesto escrito, espero que se vea bien, si me ponéis la imagen, sang real, sang sería de sangre, y real de real. Entonces, si lo unimos, sang real, nos saldría la palabra de santo grial. ¿Y qué quiere decir? Que el recipiente contiene la sangre real. ¿Por qué real? Porque Jesús, no hay que olvidar que fue crucificado al admitir, al ser acusado y admitir que él era el rey de los judíos. Por lo tanto, Poncio Pilato, que era el procurador romano, no tuvo más opción que crucificarlo al ser considerado enemigo de Roma. Bien, María Magdalena es ese grial. ¿Por qué? Porque ella, en su interior, lo que llevaba era la sangre de Cristo, era su descendencia, era la descendencia de Jesús, puesto que Jesús y María Magdalena eran esposos, como veremos ahora más adelante. Voy a avanzar. Oye, José Luis, una consulta, como una primera consulta, digamos que me salta la duda inmediatamente, tratando de expresar un poquitito la inquietud de la gente que está escuchando. Porque la gente públicamente lo que sabe más, digamos, se ha sabido más masivamente hablando, es a través de la información que entregó en la película del Código Da Vinci, que fue una de las primeras veces que se habló de María Magdalena como parte de la herencia de Jesús. Y resulta que fue muy controversial porque obviamente esto fue, como dices tú, fue oculto y fue secreto, e incluso ella fue tildada de prostituta y de todas esas cosas, y sin embargo no lo fue. Es más, se dice que fue la compañera oficial, el gran amor de su vida, digamos, como su compañera, su consorte de Jesús, que habría una herencia con ella, lo que habría generado una especie de celo, envidia entre los apóstoles, que eran los más cercanos, obviamente con toda una calidad machista del hombre por tratar de ocultar la supremacía o lo importante, lo potente de la imagen femenina que fue para Jesús, María Magdalena, y de ahí para adelante se suceden una serie de hechos. Entonces, ¿por qué crees tú que se generó en forma espontánea un celo de parte de todos los hombres y los apóstoles que rodeaban a Jesús en torno a esta mujer que era su compañera, con la cual incluso dicen que hubo descendencia? Sí, claro. Bueno, lo del Código Da Vinci, evidentemente, fue el libro de Dan Brown, esta película, que despertó más entre el público esa curiosidad. No se explica mucho en la película ni en el código realmente, y se explica un poco sobre la relación de Jesús y María Magdalena. Se da a entender en la película que hay descendientes, pero no se detalla, diríamos que no concreta, no profundiza en el tema. No tiene nada que ver con mis libros, que también salieron justamente. El primero fue publicado en el mismo año que el Código Da Vinci, pero no tiene nada que ver. Mi libro, primero, porque es una investigación y además aportó las pruebas y las evidencias, y el Código Da Vinci, las pruebas reales, pues. Sí, el otro era una novela, una ficción, que además pues contenía algunos errores en fin, pero era una novela. Pero como el Vaticano prohibió que se leyera ese libro, eso es lo que hizo que el público, aquella morbosidad, aquel morbo de conocer lo que diría el libro de Dan Brown, que si Jesús y María Magdalena eran esposos, que fíjate lo que ocurrió, ese libro que creo que más se ha vendido por lo menos en la era moderna, ¿no? Ojalá el mío se hubiese vendido un 10%, pero a mí no lo prohibieron. Lo que hicieron fue todo lo contrario, fue prohibir que se distribuyera. Bueno, a la pregunta, esto es un tema que te lo iba a explicar más adelante, ¿no? Porque primero íbamos a ver por qué María Magdalena llega a ser tratada de prostituta, qué es lo que sucede y qué pruebas hay de que fuese la esposa de Jesús, ¿no? A esta pregunta tenemos, por ejemplo, hay varios documentos que han salido después, pero bueno, uno de los que se conocieron inicialmente es el conocido Evangelio de Felipe, un evangelio que es apócrifo, no forma parte del canon. Ahora veremos los evangelios que la Iglesia va a utilizar para el canon, los 4 evangelios canónicos, y este de Felipe, como otros, el de Tomás, son evangelios apócrifos que se van a destruir. Algunos, como este, se encontrarían
en el año 1945, gracias a que unos monjes de Nicea, precisamente donde se llevaba a cabo el concilio, el primer concilio ecuménico, pues lo custodiaron. Y aquí, gracias a eso, tenemos conocimiento de mucha información que la Iglesia de Roma había ocultado deliberadamente. Por ejemplo, este Evangelio de Felipe nos habla de Jesús y de María Magdalena, la relación de ambos, y dice: 3 eran las que caminaban continuamente junto al Señor. Su madre, María, la hermana de esta, que era María de Cleofás, dice, y María Magdalena, a quien se designa como su compañera. Realmente la palabra en griego, la traducción al griego era koinonos. Dice, María Magdalena es, por tanto, su hermana, su madre y su compañera. Yo aquí me he encontrado con algunos teólogos que bueno, porque esto ya no tiene discusión, porque está diciendo claramente, cuando dice cualquiera de nosotros, pues esta persona es mi compañera, o este señor es mi compañero, con quien vivo, con quien hago la vida, es tu esposa, es tu compañera de vida. Y si está diciendo, dice que 3 mujeres eran las que siempre, continuamente, caminaban junto al Señor, y dice María, que es su madre, dice la otra María, que es la tía de Jesús, María de Cleofás, dice que es como su hermana, dice, y María Magdalena, que es la madre, la hermana y su compañera, su koinonos. Y sigue y dice más, dice, la Sofía, que es el nombre con el que se refieren a la sabiduría, ¿no? Sobre todo de María Magdalena, que luego veremos que hay evangelio de María Magdalena, dice, es la madre de los ángeles. La compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos, pues la besaba en la boca repetidas veces. Los demás discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Señor respondió y les dijo, ¿a qué se debe el que no os ame a vosotros tanto como a ella? Bueno, aquí ya vemos que hay una preferencia clara de Jesús por María Magdalena, puesto que en público y en repetidas ocasiones la besa en la boca. Aunque en el Evangelio o en el texto original falta ese trocito que se ha quemado, pero bueno, es como si la besaba ella y se queda sin acabar, pero se supone, ¿dónde la va a besar si no? Pues en la boca, evidentemente, ¿no? Pero además aquí hubo en las traducciones, yo esto en el segundo libro ya lo explico, porque lo analizo, y no es que se enfadasen los hombres, sino eran las otras mujeres, porque Jesús no solamente le seguía a María Magdalena, le seguían más mujeres casi que hombres. Habían varias que le ayudaban incluso en los viajes de Jesús, le pagaban los viajes a Jesús y a los discípulos, o sea que no, como luego veremos que era María Magdalena una de ellas, habían varias, ¿no? Entonces, si cambiamos el género en vez de masculino por femenino y decimos el Señor amaba a María Magdalena más que a todas las discípulas, pues la besaba en la boca repetidas veces. Las demás discípulas le preguntaron a Jesús, ¿por qué la amas más que a todas nosotras? Y el Señor respondió y le dijo, ¿a qué se debe el que no os ame a vosotras tanto como a ella? Si ella es mi mujer. Luego veremos que han salido otros manuscritos, otros papiros, años después, donde Jesús incluso afirma, dice, María Magdalena es mi mujer. Ya lo dice él. Dice, y al que no le guste, que reviente, además, ¿no? Bueno, hay más datos. Y bueno, luego hay otro, en este mismo Evangelio de Felipe, otro pasaje que dice, hay un hijo del hombre y hay un hijo del hombre. Jesús se hace llamar a sí mismo el hijo del hombre. Y dice, el Señor es el hijo del hombre. Y el hijo del hombre es aquel que fue hecho por el hijo del hombre. El Hijo del Hombre recibió de Dios la facultad de crear, él tiene también la de engendrar. Bueno, pues esta frase, que parece un galimatías, en realidad está diciendo, si cambiamos lo de Hijo del Hombre por Jesús, nos dice, está Jesús y está el Hijo de Jesús. Dice el Señor, dice Jesús, se llama el Hijo del Hombre. Dice, y el Hijo del Hijo del Hombre, y el Hijo de Jesús, es aquel que fue hecho por Jesús. Es decir, que Jesús engendró a su hijo, ¿no? Dice, Jesús recibió de Dios la facultad de crear, pero él además, pero Jesús tiene también la de engendrar. O sea, nos está diciendo en el Evangelio de Felipe que María Magdalena es su esposa y además nos está diciendo que tiene un hijo. Luego, José, para ir poder complementar, tenemos poco tiempo y es de mucha
Son Bien, 4 libros, sí, de demasiada sí, información bien. Bueno, yo para decía ir esto, haciendo un ping-pong, ¿verdad?, de ideas. vale, voy a ir rápido. Os decía que el primer concilio ecuménico que se lleva a cabo en Nicea en el 325 lo va a convocar el emperador Constantino, ni siquiera lo va a hacer el papa de entonces, que era Silvestre I, y aquí se va a legalizar prácticamente el cristianismo. La religión católica apostólica y romana, de hecho, va a ser un sincretismo entre la religión pagana del Solis Invictus, del cual el primer sumo pontífice es el propio emperador Constantino, y unos cristianos que son los seguidores de Saulo de Tarso, alias San Pablo, que todos más o menos ya conocemos, que ni siquiera fue discípulo de Jesús ni lo conoció. Pero bueno, la Iglesia se ha empeñado en decir que era el discípulo de San Pablo. San Pablo no llegó a conocer a Jesús nunca. Es más, fue después de morir en la cruz, a 4 años después de ser crucificado, cuando San Pablo se cae del caballo y es cuando dice que ha visto la luz, ¿no? Bueno, aquí se van a elegir los evangelios que van a formar el canon de la Iglesia, que son los 4 canónicos que decía antes, el de Marcos, el de Lucas, Mateo y el de Juan, y se van a rechazar todo lo demás, como este que mencionaba de Felipe, el de Andrés, el de Tomás, etcétera, que los van a destruir, los van a quemar, solo que algunos se han salvado y gracias a esto tenemos más información. Se va a llevar a cabo también el credo niceno y aquí van a surgir ya las primeras herejías. Bueno, la herejía arriana, la de Arrio, que bueno, ya aquí en este primer concilio se opuso a que la Iglesia romana pues dijese que Jesús era Dios. Arrio lo que decía es que Jesús era una criatura de Dios, es decir, era un hijo de Dios, pero no Dios, que se había hecho hombre. Esta fue la primera herejía, la más grande, que luego en el tiempo, voy a ir rápido, se fue agrandando, surgieron otros cristianos de corte gnóstico. En el principio de la era cristiana no eran todos los cristianos iguales. Hay que pensar que ellos no se llamaban ni cristianos, eran judíos. Jesús nunca se llamó Cristo ni se llamó cristiano. Eso fue San Pablo cuando empezó a decir el Galileo, Jesús al Galileo ha muerto, Jesús ha muerto, dejad de seguirlo y ahora hay que seguir al Cristo, ¿no? Es a partir de entonces que se van a empezar a llamar cristianos y es a estos seguidores, sobre todo de San Pablo. Pues bueno, ya avanzando en la historia nos encontramos las invasiones de los pueblos bárbaros en el siglo V, el fin del Imperio Romano en Occidente y nace una nueva dinastía que es la merovingia. En esta dinastía merovingia vamos a ver que hay unos descendientes directos de Jesús y de María Magdalena que van a ser esos reyes que tienen estas cabelleras tan largas como igual que Jesús. Jesús, no lo he dicho antes, pero no es que hubiese nacido en Nazaret, él no nació en Nazaret. De hecho, Nazaret como tal, la ciudad no se llamaba así, por lo tanto, hasta el siglo II creo que no se le puso nombre a ese lugar. El lugar existía, pero era un lugar pagano, que no tenía nada que ver con el nombre. Lo de Jesús de Nazaret es por la mala traducción que se hizo, puesto que él pertenecía a una secta o subsecta de los nazareos o nazaritas. O sea, digo subsecta porque había con anterioridad, aunque en aquella época ya prácticamente no quedaban, que eran otros judíos, diríamos, más radicales, que eran los esenios, que tenían unas costumbres, diríamos, muy, muy radicales a este respecto, y esta otra subsecta de los esenios era la de los nazareos o nazaritas, que tenían entre algunas peculiaridades la de dejarse el cabello muy largo, la barba larga, y en la mala traducción, porque si nos fijamos, cuando el propio San Pablo, cuando cae el caballo, dice, venciste Nazareno porque se refiere a la secta a la que pertenece Jesús. Claro. No, es absurdo decir a alguien, no sé, yo le digo, Lucho, oye, mira, me has ganado y en vez de decirte de tu nombre, te digo chileno. Me has ganado chileno porque tú eres de Chile, ¿no? O sea, no, te digo el nombre o te digo dónde perteneces. Y ahí ocurrió algo similar, o sea, ya nos está diciendo, Jesús no nace en Nazaret, Nazaret no existía. De hecho, Lucas o Mateo, cuando nos hablan del nacimiento de Jesús, cuando dicen que van al empadronamiento, José y María, dice que nace en el camino que va a Belén. Ni siquiera Belén. Se puede llamar, en todo caso, Jesús de Belén, tampoco se llama de Belén. José Luis, porque es demasiada la información que hay, que tú has entregado,
que profundiza muchísimo el concepto de la iglesia, el origen del cristianismo y todo, pero como tenemos no tanto tiempo y hay muchas preguntas por hacerte, me gustaría que volviéramos al origen del programa que tiene que ver con María Magdalena. Bien, pues María Magdalena. Volver a la imagen de María Magdalena embarazada, ¿no es cierto?, en la pintura, supuestamente embarazada, ¿no es cierto?, arrodillada de Jesús. Se dice, ¿no es cierto?, de las cosas que hemos leído, que María Magdalena tiene una hija que se llama Sara, también bueno, bien, vamos a ir ahí. Eso bien, me gustaría que nos conversara. Vamos a ir ahí, voy a saltar lo que tenía preparado. Deciros que, bueno, los descendientes, los que de alguna forma descendían de Jesús, eran conocidos con un nombre, y esto viene a partir precisamente de esta dinastía merovingia, que eran los Desposini, que es otra palabra griega que viene a significar los que pertenecen al Señor, o los que son del Señor. Que esto sería lo que al principio me preguntaba Lucho, me decía cuando el Código Da Vinci, los descendientes, bueno, estos serían estos Desposini, por ejemplo, ¿no? Bueno, y avanzando en la historia, el último de estos reyes, porque la Iglesia de Roma se dedicó a perseguirlos, persiguió a estos merovingios. El último rey, que era Dagoberto IV, que fue el que de alguna forma se consiguió salvar y prosiguió la estirpe, pero fueron perseguidos todos los Desposini. En los primeros siglos incluso habían hasta guetos, ¿no?, intentando de que no pudiesen reproducirse ni pudieran eliminar totalmente esta estirpe. Bien, bueno, es precisamente en esta época, y por eso quiero ir cronológicamente con los hechos, cuando el Papa Gregorio I Magno, un 14 de septiembre del año 591, la Iglesia, lo que sería San Juan de Letrán, porque el emperador de entonces, como se decía, que pasa a ser la religión católica apostólica romana, la religión del Imperio Romano, parte del Estado, les otorga templos, tienen una serie de rituales que los cristianos originales no hacían, ¿no?, como es la quema de incienso, los cánticos, el Crilation, los anillos, la tonsura de los sacerdotes, la suntuosidad en las vestimentas y los templos que les otorga. Bueno, pues en esta iglesia de San Juan de Letrán, este Papa, Gregorio I Magno, no se le ocurre otra cosa que decir que, haciendo referencia a uno de los pasajes de Mateo y de Lucas, cuando dice que habían varias mujeres que seguían al Señor y que financiaban los viajes de Jesús y de sus discípulos con sus propios bienes. Y menciona a Juana de Yusá, a otra mujer, y a María Magdalena. Dice, y María Magdalena, de la que Jesús había sacado los 7 demonios. Y claro, y el Papa dice, ¿y quién es si no María Magdalena, si no es la pecadora de todos los vicios, puesto que Jesús le sacó los 7 demonios? Bueno, los 7 demonios era una expresión que se tenía al principio, hace 2000 años, cuando una persona tenía una enfermedad, por ejemplo, como estas, que son de tipo neuronervioso, que acaban en el suelo expulsando espuma, como la epilepsia, por ejemplo, y eso es lo que le ocurrió a María Magdalena. Entonces, a cualquier persona que veían así, decían que tenía los 7 demonios dentro. Y como Jesús la curó de esa epilepsia, pues allí hacía constar que, bueno, de aquella María Magdalena, aquella María de la que Jesús expulsó los 7 demonios. Y ese fue la única excusa que encontró el Papa Gregorio I Magno para decir que María Magdalena era la prostituta a que Jesús le había lavado los pies cuando estaba en casa del fariseo. Y si ya hay tiempo, os explico todo lo que ocurrió ahí, porque no era María Magdalena, era otra mujer que posiblemente fuese prostituta, pero que no tenía nada que ver con María Magdalena, porque queda muy claro. Además, yo en el segundo libro ahí ya lo analizo y aporto todas las pruebas y evidencias para dejar claro que no, María Magdalena no tiene nada que ver con esa prostituta, ¿no? Pero la historia y la Iglesia no lo quiso rectificar. No fue hasta el año 1969 que el Papa Pablo VI por fin dice que que María Magdalena no era en absoluto la prostituta que dijo el Papa Gregorio I Magno, que fue un error de la traducción, que se confundió, pero la Iglesia siguió manteniéndola y diríamos que en el recuerdo de la gente, del pueblo, pues para todo el mundo María Magdalena era esa prostituta redimida. María Magdalena en absoluto fue nunca ninguna prostituta redimida, sino la esposa de Jesús.
pero no ¿Por qué crees tú, José Luis, que la Iglesia Católica hasta el día de hoy nunca, después de tantos antecedentes, de haber quemado escritos sagrados prácticamente en forma arbitraria, por qué crees tú que hasta el día de hoy, así como el Papa Juan Pablo VI reconoció que ya no era la prostituta, por qué la Iglesia en la modernidad o quizás en el tiempo no ha sido capaz de reconocer lo que tú estás diciendo y lo que se ha descubierto con pruebas fidedignas de que realmente María Magdalena fue el gran amor y la mujer de Jesús con quien tuvo su descendencia? Es algo maravilloso y muy lógico, Sí, es algo claro, normal. ¿Por qué no lo claro. reconoce? Bueno, primero porque tendrían que haberle dado el sillón de Pedro a ella, ya para empezar, porque sería la verdadera a quien le correspondería, ¿no? Porque lo de Pedro también es otra mentira, otro bulo que si hay tiempo lo comentaremos. Y en segundo lugar, porque fue y sigue siendo una iglesia patriarcal, machista. A la mujer no se le reconoce. Incluso había muchos obispos no hace mucho tiempo que decían que la mujer no tenía alma y que las mujeres era un escándalo que estuviesen ocupando un cargo importante en la iglesia. Nunca se le ha permitido a la mujer, solamente quieren para que limpien las monjitas, para darles el trabajo más pesado, pero para que sean ordenadas, no. De hecho, luego lo heredé si queréis, hay una bula y hay una orden papal para que cualquiera que ordene a una mujer como sacerdote sea excomulgado y expulsado inmediatamente de la iglesia. O sea, José Luis, sí, no pueden ser ordenadas sacerdotes, ¿eh? sí, José Luis, es verdad, ese ritual que tienen los papas, que hacen un ritual para elegir al papa, porque creo que hubo una papa mujer, pero que como que lo engañó. Entonces ahora hacen como un ritual, eso es lo que te he entendido yo, que lo colocan en una silla debajo, y sí, por debajo ven si tienen bolas o no. Sí, la papisa Juana era una mujer que, bueno, fue elegida papa y justo pues cuando estaba ya, que había sido papa, estaba embarazada y dio a luz, ¿no? Entonces, a partir de entonces, había un trono que tenía un agujero, diríamos, donde se sienta, y por ahí pues iba el camarlengo de turno y le tocaba sus partes para decir, sí, es hombre, ¿no? Para confirmar que era hombre, que no volviera a pasar lo de la papisa Juana. Bueno, esto hay algunos datos, no sé si todo es histórico, pero lo que tú me preguntas viene por ahí. Y para no salirme del tema, ya sabemos cuándo María Magdalena es acusada indignamente y falsamente de prostituta por este papa, estamos hablando del siglo VI, al final, 591, pues todo eso sigue en adelante. Bueno, yo quería mostraros aquí para que veáis lo importante que era María Magdalena hasta el Concilio de Nicea, que con anterioridad en Jerusalén y cerca de lugares por allá habían templos dedicados a Jesús y a María Magdalena como dioses, porque luego veremos que a Jesús siempre se le va a representar con el sol, con la corona del sol, como el dios invicto, Solis Invictus, y a María Magdalena como la diosa o la dehesa Selene, diosa luna, ¿no? En 1930-31, en el cementerio norte del yacimiento de Tel Bet Shean, en Israel, tres arqueólogos encontraron vamos a decir, monasterio, que es lo que era en un principio, un monasterio bizantino, donde hay unos mosaicos en el suelo de la entrada, que ahora los estaréis viendo, que aparecen Jesús, aquí yo remarco, este sería Jesús, ¿ves? El sol, y está María Magdalena, con la luna. Era la diosa madre, representaba, luego veremos más adelante, si hay tiempo os lo explicaré, los caballeros templarios tenían a María Magdalena como su señora, como la diosa creadora de vida, no a María la Virgen, pero bueno, es otro tema que ya te digo, es extenso, por eso yo os decía al principio que al final tuve que escribir 3 libros y extensos porque no abarcaba, como no era imposible abarcar toda esta información. O sea que María Magdalena ya vemos que incluso se ha descubierto estos mosaicos donde está representada como la compañera, la consorte de Jesús como diosa de la luna, vemos con la luna, y a Jesús como el dios sol o Solis Invictus. Ya avanzando en el tiempo, nos vamos a encontrar con la herejía que comentaba antes, el arrianismo, incluso se va a llevar a cabo una cruzada
de la Iglesia Católica contra los cátaros albigenses. Los cátaros son unos cristianos de corte gnóstico que ellos no veían a Jesús como Dios, sino lo veían como un ser hipostático, es decir, una naturaleza divina y humana. Además, la palabra de cátaro, que se deriva del griego de kataroi, significa los puros, pero en este caso, a los que se les llamaban cátaros no era con este sentido de decir los puros, sino que era una palabra que utilizó de forma despectiva un monje alemán, se llamaba Herbert von Schönau, en 1163 en Renania, lo que es Alemania, diciendo que estos cristianos, estos perros, que decían estos perros judíos, los llamaba así, dice que son cátaros, dice que son adoradores de los gatos. Cat en alemán es de gato, se hacía cátaros, o sea, porque él además decía que estos cátaros daban besos, ósculos en el ano de los gatos, ¿no? Que los adoraba. Bueno, para no extenderme mucho, de ahí viene esa palabra de cátaros mal utilizada, porque originalmente en el siglo III sí que habían unos cristianos de corte gnóstico que se hacían llamar cátaros, catarois, a los puros, pero estos eran los novacianos y esta secta desapareció en el siglo IV aproximadamente, o sea, no tuvieron mucho tiempo de existencia. Pero estos cátaros que se encontraban en el sur de Francia, justo donde vamos a ver que María Magdalena es donde huyó después de la crucifixión, van a resultar muy peligrosos para la Iglesia Católica y la Iglesia va a llegar a convocar una cruzada contra sus propios hermanos cristianos, los cátaros. Esa sería la cruzada contra los cátaros albigenses que se va a llevar a cabo en 1209 y que tiene importancia porque está muy relacionada también con María Magdalena y sus seguidores, puesto que en esta zona, la primera cruzada que se hizo aquí, se empezó con la ciudad de Béziers. Béziers es un lugar muy característico porque aquí había muchos cátaros y se adoraba a María Magdalena. Aquí vemos el pueblo de Béziers, si mostráis la imagen, la fotografía que tengo aquí ahora, si me la ponéis en el centro. Este es Béziers, es el río que atraviesa con el puente romano. Aquí estuvieron acampados el día 21 de julio del año 1209, para el día siguiente, el día 22, con una trampa que hizo el obispo de aquí, dejándoles una puerta abierta, entrar y arrasar todo el pueblo. Esta es la iglesia de María Magdalena. Las mujeres con los niños se ocultaron dentro, se fueron a proteger. Los cruzados echaron maderas incendiarias o antorchas, cerraron las puertas para que la gente se quemase dentro, muriese quemada. Y lo mismo sucedió en la iglesia de la parte de atrás con la catedral que está cerca, de San Nazaire, también aquí en Béziers. Más de 3.000 personas murieron abrasadas, incluso con los caballos se introdujeron dentro y fueron matando a los niños, a las criaturas. Y el legado papal de entonces, se llamaba Arnaud Amaury, cuando uno de los jefes de los cruzados, Simón de Montfort, que luego sería el jefe de la cruzada y el que iba a llevar mucha importancia en todo este tema, le pregunta, dice, señor, ¿cómo vamos a distinguir a los nuestros, a los católicos, de los cátaros? ¿Cómo vamos a hacer para no matar a los católicos? Y le dice, matarlos a todos, que cuando lleguen al cielo, Dios sabrá reconocer a los suyos. Bueno, aquel día 22 de julio, murieron más de 20.000 personas, como dijo el propio legado, que mandó una carta al Papa Inocencio III, vaya nombre también, de Inocencio tenía poco, Sí, claro. Y diciéndole que aquella mañana, gracias a Dios, gracias a la voluntad de Dios y con la ayuda de Dios, habían conseguido pues matar sin respetar ni edad. Se pegó la señal. A más de 20.000 almas, ¿no? Y este es un capítulo que yo lo cuento y lo quiero contar para que el que no lo sepa se haga una idea de la crueldad que se llegó a utilizar, sobre todo en la Edad Media, contra las personas que tuviesen un conocimiento, que supieran algo de la relación marital de Jesús y María Magdalena y de sus descendientes, porque eso era la mayor herejía. Decir que Jesús no era Dios, sino que era una criatura de Dios, como decían los arrianos, un hijo de Dios, que Jesús era un hombre que se había casado con una mujer que tenía hijos, y que además a esa mujer el Papa había dicho que era una prostituta, totalmente falso. Eso era la mayor herejía. Entonces,
como hemos visto, en la historia está ahí, no hace falta inventar nada, a todas estas personas se les perseguía, se les mataba, y a los que no adjuraban de su fe se les quemaban vivos en hogueras, como ahora veremos que ocurrió también. José Luis, sí. Para ir matizando, me gustaría que nos saliéramos de lo cronológico, porque no vamos a tener tiempo, y sí hay mucho interés por lo que la gente está escribiendo. Vale, me salgo de lo cronológico y me voy directamente. Pero déjame hacer una pregunta para salirnos de lo cronológico. Sí, cuando Jesús muere todavía no estaba inventado el cristianismo o no se había desarrollado el cristianismo, ¿verdad? No existía la iglesia tampoco, no existían los papas, no existían los sacerdotes, no existía nadie. ¿Por qué huye María Magdalena después de la muerte de Cristo embarazada? Sería interesante que tú nos pudieras hablar de esa parte, pero no tan cronológico, porque imagínate, son 4 libros, necesitamos días enteros para poder llevar la cronología del tema. Entonces, para poder ir saltando, ir a puntos que... Voy a ello. Si me permites, voy a ello. Oye, a mí me arrojó una duda en relación a lo mismo, porque se supone que si tú dices que María Magdalena después de la crucifixión huyó a Francia, yo me imagino que ella tiene que haber huido con su descendencia, con su hijo o con su hija, con este caso con Sara, y de ella nunca más se habló. Me voy a esto y así ya después me preguntáis lo que queráis. Saltamos toda la historia que tenemos hasta ese momento, y bien, yo ya me encuentro en el monasterio de Santes Creus, que es el que veis ahora en imagen. Si queréis poner la imagen, por favor, mientras voy explicándolo. Este es el monasterio de Santes Creus, pertenece al Cister. Los caballeros templarios, no lo he contado, pero por lo que estamos diciendo, pero cuando huyen de Francia, que la orden es disuelta por el Papa Clemente V en 1312, unos siguen un camino que habían seguido ya los cátaros que habían sido perseguidos, se llamaba el Camí del Bonson, que van a parar a esta zona de Cataluña, que esto está en la provincia de Tarragona, en Aigua Murcia, y es un monasterio que pertenece a la orden de Montesa, que la funda expresamente el rey Jaume II de la Corona de Aragón para acoger a los caballeros templarios que han tenido que huir de Francia. Bien, haciendo ya esta explicación, en este monasterio, los descendientes de estos caballeros van a dejar constancia de esa relación marital de Jesús y María Magdalena, de esa herejía tan grave que no se podía hacer pública. En la iglesia de este monasterio, que es una iglesia monacal, no era una iglesia de culto para la gente, solo para los monjes, y estos monjes guerreros que estaban aquí, en este retablo, que veis aquí ahora en imagen, un retablo que estaba dedicado a Juan Evangelista. Juan Evangelista, recuerda el nombre, tal como consta en los márgenes, en un latín un tanto arcaico. Pues hay una serie de iconografías, que son estas que están aquí abajo, hay 7 en total, que van a ir representando una a una los pasajes bíblicos que relacionan a Jesús con María Magdalena. Bien, yo cuando llego aquí, todo esto era desconocido, no se conocía, además estaba sin luz, estaba a oscuras, y nadie tenía constancia de ello. Cuando me acerqué y vi la imagen en primer plano de este Juan Evangelista, si nos fijamos con atención veremos que tiene una cara totalmente femenina, incluso tiene los cabellos rojos carmesí, tiene el pelo largo, pelirrojo como María Magdalena, incluso hay una diadema. Aquí en esta ampliación creo que la podremos ver mejor. Y creo que nadie puede tener duda de que se está representando a una mujer. Es un aspecto totalmente femenino, ¿de acuerdo? Sí. Luego, además, también, a ver si pongo aquí detrás, tiene un cáliz en la mano, tiene un mudra, que hace un mudra con los dedos, que lo explico en los libros, porque esos son los mismos que hacía Jesús, son unos mudras que tienen un significado. En fin, que a mí ya de entrada me empezó a llamar la atención aquel cuadro. Pero cuando ya voy profundizando en las iconografías de abajo, que hay 7 en total, estas que vemos aquí, que hay algunas que salen unos reflejos del flash, porque en aquella época no existían las cámaras digitales y yo tenía que hacer la fotografía con el típico carrete, llevarlo a revelar y luego ver cómo había salido la foto, si había salido bien o mal, y si no, volver otra vez a hacer fotografías. Estuve bastante tiempo detrás de este tema. Pasaron cosas incluso de tipo paranormal, que yo lo cuento en el libro y no voy ahora a decirlo para no perder tiempo. Y bueno, en el retablo central, principal, aquí en la crucifixión, si nos fijamos bien, vemos que está Jesús acompañado de los 2 ladrones. Abajo, a nuestra izquierda, aparece su madre, María la Virgen. A la derecha, Juan Evangelista, y vemos que aquí el personaje no tiene la apariencia que hemos visto antes,
de la figura de Juan Evangelista, que es totalmente femenino. Aquí ya tiene otro aspecto más masculino, y el personaje central, principal, que está arrodillada, abrazada a la cruz, enjugándose las lágrimas, en una posición típica de las mujeres embarazadas, sobre todo de Oriente, vemos que está embarazada. Vamos a ampliarlo, aquí lo veremos con más detalle. Si os fijáis, el pecho lo tiene inflamado, ya se le nota incluso los pezones, lo tiene muy hinchado, tiene la barriga hinchada con el que se le ve hasta lo que es el ombligo, está muy caída. Esta posición de arrodillada, que esta posición la utilizaban las mujeres orientales cuando iban a dar a luz, incluso hoy día siguen utilizándola para dar a luz. Y además tiene aquí un cinto, un cíngulo, que los pintores, sobre todo en el Renacimiento italiano, luego si hay tiempo os mostraré algunas de ellas, cuando se quería representar al personaje y decir que estaba embarazado, sobre todo en María Magdalena, siempre se le pintaba un cíngulo, ¿no? Este cinto. Habréis oído hablar de esa expresión que le dicen a una mujer, está encinta, ¿no? Para decir que está embarazada, que está preñada. Claro, sí. Y además lo indica, ¿no? Para que no haya dudas, por si alguien no lo está viendo claro, de que está embarazada, ¿eh? Luego, en las otras iconografías, por ejemplo, pues aquí tenemos ya a María Magdalena, con el cabello largo, pelirrojo, la túnica roja de la sacerdotisa, y con las dos niñas gemelas, ¿no? Tenemos otras iconografías que nos van representando pasajes de la Biblia. Este sería el descendimiento de la cruz. Hay una ley de Moisés que dice que ningún judío puede tocar el cadáver de otro judío, a menos que sea su familia directa, su padre, su madre, su hermano, su hermana, esposa. Es decir, que si nos fijamos en esta iconografía, a Jesús solamente lo puede tocar su tía Juana, que es la que tenemos aquí a la derecha, su tía María, la que decíamos al principio de Cleofás. Su madre está aquí, que está sujetada por Juan Evangelista. La figura del centro, esta es María Magdalena, que está vestida como una reina, tiene corona, ahora veremos todos los atributos con más detalle, tiene el tarro de los óleos siempre para identificarla, para que no haya duda de que se refiere a María Magdalena. Aquí tenemos a José de Arimatea, y aquí en la escalera sería otro jurista, igual que José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, que es el que está en la escalera, que ese no lo puede tocar. En cambio, los personajes que son familiares sí tocan el cuerpo de Jesús. Bueno, este fue el descubrimiento que yo en el primer libro explico. Pasando los años investigando más, y aquí viene algo que yo lo denuncio en el tercer libro, yo le denuncié a la Generalitat, al responsable del lugar, porque nadie conocía la existencia de este retablo, y les dije que, bueno, se empezaba a deteriorar mucho, porque a la Iglesia no le interesaba tener aquel retablo allí. Ahora la Iglesia, desde que en España bueno, estaba la Constitución y la democracia, pues todo se fue, diríamos, actualizando, y una parte de la Iglesia pertenecía a lo que es el gobierno de Cataluña, de la Generalitat, y otra parte de la Iglesia. La Iglesia, según me dijo este político, el responsable de la zona de cultura, pues no tenía ninguna intención de poner nada para arreglar este retablo, para que se conservase, y él vería a ver qué podía hacer. Yo después de O sea, a la Iglesia no le conviene que se conozca este lugar ni que se sepa de esos 7 gráficos, ¿no? La gente iba allá, como surgió esto a raíz del Código da Vinci, y claro, y al ver que este retablo estaba allá, y esto sí que es cierto, y cualquiera podía ir y verlo, se empezaban a llevar trocitos de la pintura, a destrozar, y aquello, bueno, tiene un valor incalculable, porque es un valor histórico y es una prueba además física, y que nos está mostrando algo que siempre se ha tratado de destruir y de ocultar, ¿no? Claro, nadie lo cuida. Al final, en el 2011, me entero por uno de los lectores que me escribe, me dice, señor Jiménez, yo he estado en el monasterio, he ido a ver el retablo y no está, y hay un papel que lo está restaurando. Entonces me llamó la atención, me puse en contacto con el director del Museo Nacional de Cataluña y tal, y les pedí autorización para que me permitiesen ir a ver cómo estaban restaurando el retablo. Aquí estoy con el jefe de la restauración. Aquí vemos la fotografía, ya estaba desmontado, todo aquel retablo que tiene como 3 metros de altura, ¿no? Y esta es la parte central donde está la imagen del supuesto Juan Evangelista. Y estoy hablando con el responsable restaurador y explicándole
lo que realmente había allí, que no se habían dado cuenta. El hombre al final asiente, dice que ahora se daba cuenta, incluso la persona que se encargó de restaurar, cuando le dije que habían cambiado unas posiciones y que era María Magdalena embarazada, ella va y le confirma y hacen unas radiografías y ven que todo lo que le estaba explicando que era cierto. Incluso me pidieron, tenía entonces 2 libros publicados, El legado y El triunfo, les dediqué a este centro de restauración de bienes muebles de Cataluña los 2 libros. Ahí explico bien todos los detalles del retablo, cómo se hizo, a quién representa. Y lo digo porque después de estar aquí y yo decirle, oye, está embarazada, ¿verdad? Sí, sí, está claro. Es María Magdalena, ¿no? Está claro. Sí, sí. No le iréis a quitar ahora el embarazo, ¿no? No, nosotros no hacemos esto aquí, José Luis. Ah, bien, vale. Bueno, aquí están las últimas fotos cuando estaba dentro del taller, que aún se pueden comprobar y ver cómo están. Esa es la misma que yo tengo allí. Allí se puede comprobar que está bien, todo perfecto. Este era tal como estaba. Y cuando acaba la restauración, al cabo de un tiempo, voy para allá y digo, hombre, qué bien, qué bonito lo han dejado. Está todo muy bonito, muy tal. Me acerco, hago fotografías para acercarme con mejor detalle y cuando ya me acerco a ver el rostro de Juan Evangelista, en este caso, que sería María Magdalena, veo que ya no es el mismo. Este es la ampliación de la restauración. Esta es la original. Si os fijáis, hay una diferencia bárbara. A este se le han puesto rasgos masculinos, se le ha cambiado los ojos, todo el color, todo es distinto. Y este es el original, que es la mujer, que es femenina totalmente. Aquí, si lo tenemos juntas, comparadas, lo veis mejor. Bien, bueno, voy a comprobar el resto de las iconografías, el de la crucifixión, y ya también de entrada digo, parece que le ha menguado la barriga. Voy a coger el original y sí, no es el mismo. Efectivamente no es el mismo. Comparo. Y aquí tenéis que a este se le ha puesto todo una sombra oscura negras, haciendo que la barriga sea mucho más estrecha. Incluso en los pechos se les ha puesto más oscuro para que parezcan más pequeños. Se le ha cambiado. Y la imagen ya no era tan clara como la original, que la tenemos aquí. Y bueno, sigo buscando. Digo, voy a ver si también han seguido manipulando el resto. Este es el original, donde aquí, como os he dicho, vemos a María Magdalena que tiene la corona de reina con esta perla en la frente, el collar de reina, toda una serie de atributos, incluso José de Arimatea. Y como vemos aquí, en la restauración no hay nada, lo han eliminado y lo han dejado borroso. Bien, aquí lo pondremos juntos. Fijaos, qué diferencia, ¿no? Claro, sí. Cuando veo esto, ya digo, bueno, esto ya es clama al cielo. O sea, tan peligroso es, o son tan burdos haciendo esa restauración, son tan malos que no me entiendo, no me explico que pueda haber alguien encargado de hacer una restauración en un centro oficial como es el de Cataluña y haga algo tan mal. Oye, vale decir que lo único que queda original es el testimonio que tienes tú con tu fotografía de lo que fue en realidad eso. Claro, porque ahora fíjate cómo lo han cambiado. Esto fue, yo lo publiqué el libro en el 2005 y en el 2011, en el 2013 es cuando acabó la restauración, ya no era como el original, ya no lo es. Entonces, incluso para más IRRI, le han puesto un letrero aquí al lado, que antes no estaba, porque aquí en los lados, en latín, ponía que era Juan Evangelista, que tampoco era, porque era María Magdalena, y ponen en 4 idiomas, en catalán, castellano, inglés y francés, dice retablo, está aquí a la izquierda, lo amplío, retablo de San Juan Bautista. Señores, es Juan Evangelista. ¿De dónde sacan ustedes Juan Bautista? Vuelven otra vez a mentir y a manipular a la gente. ¿Por qué tanto interés en ocultar toda esta relación marital de Jesús y María Magdalena? Y cuando sale una prueba, yo en mis 4 libros, en cada uno aporto varias pruebas, pero tan claras, tan evidentes y escritos, ¿por qué se empeñan en seguir? Pues si me están dando más la razón, señores, es lo que les digo, porque si no fuese, si ustedes como dicen, que llegaron a decir que los había pintado yo, esto se acabó de pintar en el 1603, se hizo en el 1580 y tanto, lo explico con todos los datos, cómo se hizo y por quién,
Llegaron a decir que lo había pintado yo. O sea, barbaridades. Porque la gente que no quiere escuchar la verdad, es imposible, por mucho que le digas, el que no quiere escuchar la verdad, pues no la va a escuchar. Es que no hay perro sordo el que no quiere oír, ¿no? Ni el mayor ciego el que no quiere ver. Y aquí pasa igual. Pero es que para colmo, y antes he recalcado que les regalé los 2 libros, el primero, El legado de María Magdalena, y El triunfo, para el centro de Abel Moblat, con todos los datos de lo que existía en ese retablo, para que supiesen los nombres de los personajes, que era cada uno, etcétera, etcétera, y van, me lo cambian todo y me ponen un letrero de San Juan Bautista. Que aquí que pinta San Juan Bautista y no tiene nada que ver, no aparece por ningún sitio. No, pues. ¿No? Entonces, esto es lo que a mí me hace denunciar todo eso. Y antes os decía que a María Magdalena, desde, sobre todo en el Renacimiento, todos los pintores italianos ya la representaban siempre embarazada, con el cinto, el cíngulo aquí, ¿veis? Que tiene un nudo encima del vientre, con el tarro de los óleos. Este es de Master Mansi, de 1525. Aquí tenemos esta otra de Carlo Crivelli, de 1435 a 1425 también, está embarazada, con el cinto también, y el tarro de los óleos, o esta de Hugo van de Boer, de 1440 también, con el cinto, el nudo en medio del vientre. Aquí tiene, además del tarro de los óleos, que tienen los dos, tiene un libro abierto, que también se la representa a María Magdalena con el libro a veces abierto, porque ella es la sabiduría, Sofía, la sabiduría, el conocimiento. Aquí tenemos también a María Magdalena otra vez con el cinto, el nudo en la barriga, embarazada de Kenty Messina. Hay cientos, hay cientos. Yo antes os decía el Vaticano que en el 2008 había publicado esta bula, ¿no? Excomulgando a cualquier mujer que fuera ordenada sacerdote y a quien lo hiciera. Y bueno, a partir de aquí tengo muchos más datos, pero para que no nos faltase tiempo y pudiéramos explicar esto, la pregunta, ¿por qué huye María Magdalena a las Galias desde Palestina? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Si queréis poner otra vez la imagen, lo explico. María Magdalena es la que está a los pies de Jesús, a la cruz, que está embarazada. Jesús es crucificado porque se declara rey de los judíos, por lo tanto es enemigo de Roma. Es lo que, por ser rey, ¿no? Por lo tanto, es lo que hace que sea crucificado, que tenga que morir. ¿Qué pasa cuando muere un rey? Que el hijo, el heredero, es el que pasa a tomar el trono, a ser rey. Lugar, claro. Y va el rey. ¿Qué pasa aquí con María Magdalena? Está embarazada. Está embarazada en la cruz, abrazando la cruz. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, ella está embarazada a punto de dar a luz. No puede dar a luz allí, porque su vida y la de su hijo está en peligro. No van a dejar que una vez que muere el rey, que ya con toda la revuelta que hubo, que ahora nazca el hijo. Así que ella, aparte de que, bueno, yo en el libro lo explico ya con detalles y todo lo demás, tiene que ver que tiene que huir. Y tiene que huir al lugar que además Jesús le cuenta, donde estaba una comunidad de judíos que habían huido de las 12 tribus, la tribu de Benjamín, que era donde pertenecía precisamente María Magdalena, y que estaban ubicados lo que ahora es el sur de Francia, lo que entonces se conocía como las Galias, la provincia romana más alejada prácticamente, que es donde iban los desterrados y todas estas gentes que tenían problemas. Bueno, pues ahí es donde ellos tienen que ir. Y de hecho, desde Palestina, en el libro se cuenta todo el recorrido que hace, como tienen que ir acompañada de José de Arimatea. José de Arimatea, no olvidemos, que no lo he contado todo porque no había tiempo, pero era tío segundo de Jesús. Era el hermano pequeño de Joaquín, el padre de la madre de Jesús, de María. Por lo tanto, era familiar. Era un rico, era encargado de como si fuera un ministro de minas, el que iba a las Islas Británicas en busca de plata, de estaño. Le vendía estaño a los romanos. ¿Perdona? Le vendía estaño a los romanos. Sí, él era el diríamos, el que tenía más contacto con ellos en ese sentido. Él fue a Britania y, bueno, aquí hablaríamos ahora de la mítica isla de Avalon, donde fue él, etcétera, pero nos iríamos del tema. Entonces, él va a acompañar a María Magdalena, vende todo lo que tiene allá, porque es rico. Él vive en el Monte Sión, que es la zona más cara, más lujosa de Jerusalén. Allí es donde él entierra en su propio sepulcro, que tiene excavado en la roca, a Jesús,
no vamos ahora a contar todo lo demás porque nos pasaríamos de libros, pero él se va con María Magdalena, se va con otros personajes, María la hermana de Lázaro y Marta, total son 8, y Maximín, son 8 personajes que se van con María Magdalena en una barca, bueno, se parten desde Egipto, desde Alejandría, hay una serie de vicisitudes hasta que ella llega solamente con 2 personas, o con 3. Marta, no sé si la otra María también, o ella, y una niña que antes me dijiste, si alguien me ha preguntado, Sara. Bueno, ella estaba embarazada cuando iba en la barca, cuando llega a este lugar de Francia que se llama, hoy día se conoce como Santes Maries de la Mer, o sea, las Santas Marías del Mar. Se conoce así ese pueblo porque es donde desembarcó, está muy próximo a Marsella. Entonces, en aquella época romana era Masilia, no tenía incluso un puerto de mar importante, o sea que ya desembarcan en esta zona y le acompaña una niña de unos 14 o 15 años de raza nubia. Los nubios son son negros muy altos, muy negros, están en el sur de Egipto. Y esta, como ella estaba muy avanzado de gestación, María Magdalena necesita ayuda, es la que ella recoge en Alejandría y la va a acompañar hasta el sur de Francia, hasta las Galias, y es la que se va a quedar con ella. Y bueno, luego, pues con el paso del tiempo, las tradiciones lo que hacen es que la convierten en una virgen gitana. Y Sara es la virgen de los gitanos. Todos los gitanos de Europa, el 24 de mayo, creo que es, van a este pueblo de Santes-Maries de la Mer, en el sur de Francia, sacan a la esfinge, la figura que tienen de Sara en una iglesia que hay allí, en Santa María de la Mer, dedicada a María Magdalena, y en la cripta aparece esta figura de esta Virgen Negra, de Sara, que llaman Sara la Negra o la diosa de Cali, y la llevan en procesión hasta la playa, la meten en el agua, la vuelven a traer a la iglesia. Y esto se hace desde tiempos inmemoriales por parte ya de todos los gitanos de Europa, prácticamente. Pero bueno, hay quien... Yo lo cuento un poco como un chiste, ¿no? Digo, Jesús hizo muchos prodigios, milagros, digo, pero que yo sepa no convirtió a nadie blanco en negro, ¿no? Entonces, Jesús no era negro, María Magdalena tampoco. Entonces, es muy difícil, ¿no? Que tuvieran una hija negra. Entonces, Sara era la criada. Luego ella sí que tuvo allí estas 2 hijas, y bueno, ahora ya empezaríamos a contar lo que yo antes estaba hablando de la dinastía merovingia, y en fin, y ya es otra historia, ¿no? Ya nos apartamos ahora ya de estrictamente de lo que es María Magdalena. Pero bueno, una cosa, perdona que te insisto un poquito ahí, porque hay que actualizar un poco, es interesante saber, en ese momento, después de todo el trayecto y llegar con esta Virgen Negra, nubia y todo eso, ella da a luz. María Magdalena da a luz, pero da a luz un varón, una niña o da gemelas. Sí, bueno, en el retablo yo lo explico por qué pienso que son 2. Luego, sin yo tener más evidencias que las que encontré, años después, a través de la Universidad de Harvard, que habían leído también mi libro, por cierto, la doctora King también mencionó que efectivamente había tenido 2 niñas gemelas, y también, porque sé que también ellos adquirieron mis libros en Harvard, y mencionaban lo que yo ya había dicho hacía 10 años, ¿no? Entonces me confirmaron, pues eso que yo ya había escrito, que ya había investigado. Dio a luz allá, en Francia, y el motivo de huir, una mujer que era descendiente de familia real, de nobles, porque por eso al casarse Jesús y María Magdalena, cuando se casan, ese es el miedo que tienen, porque las tribus de Benjamín y la de David se habían separado, porque cuando David se hace rey es porque destrona a Saúl, que es de la tribu de los Benjamín, ¿no? Y desde entonces, pues no, estas tribus no estaban unidas, y el pueblo de Israel precisamente no marchaba bien porque no había esa unión. Y a partir de que se unen las 2 casas de David y de Benjamín, con Jesús y María Magdalena, pues el pueblo judío entonces ya veía que realmente podían volver otra vez a tener el poder, ¿no?, en Israel. Y es por eso por lo que ella tiene que marcharse al lugar donde están, diríamos, los de su tribu, que estaban aquí, estaban en esta zona del sur de Francia. Bueno, hoy día aún se pueden encontrar muchos pueblos con nombres
y hacen referencia, y en Francia hay una advocación hacia María Magdalena como no la hay en ninguna otra parte del mundo. Oye, pero dime una cosa, ¿y las dos niñas no se sabe cómo se llaman? Porque a la práctica son las descendientes de Jesús. Bueno, yo en el libro pues les pongo los nombres que creo que posiblemente pudieran ser, porque entre los judíos había una tradición que era la de poner a los primeros hijos el nombre de los abuelos o las abuelas. Si eran hombres, si eran masculinos, pues de los hombres, y si eran femeninos, de las abuelas. Entonces, yo calculo que uno sería Miriam y la otra posiblemente fuese Esther o Isabel. Pero una seguro que era Miriam. Eso sí que lo tengo claro, ¿no? Perdona, no te ¿No se te oigo. escucha? No se te escucha, Jorge. Raúl Castro, preguntas para José Luis Jiménez. Bueno, no sería extraño que ellos, de la relación de Jesús con María Magdalena, hubiesen nacido unas gemelas, porque hay una teoría que dice que Jesús mismo era un gemelo. Si no mal recuerdo, Tomás Dídimo habría sido su hermano gemelo, y hay una teoría que inclusive dice que... La palabra dídimo, la palabra dídimo viene a significar gemelo, claro. Por lo tanto, genéticamente es... claro, pero decir que era el gemelo de Jesús es apostar mucho, ¿no? Que es cierto que Jesús tuvo hermanos, sí, tuvo 8 hermanos, como 7 u 8. Él tuvo 4 hermanos, el 5 y 2 hermanas más como mínimo, ¿no? Entonces sabemos que era Santiago, que era el siguiente, Santiago Jacobo, que es lo mismo, José, Judas, Santiago José, Judas, no sé si había otro más o eran 4. O sea, él tenía hermanos, que la Iglesia también durante mucho tiempo ha intentado desviar la atención diciendo que no, que eran primos o que eran... No, eran hermanos de Jesús, ¿no? Y tenía 2 hermanas también. Pero si hubiese tenido un hermano gemelo, si hubiese sido Tomás, el gemelo de Jesús, yo no recuerdo en ningún sitio que tuviese un hermano que se llamara Tomás. Ahora me estoy hablando de memoria, pero que era Jacobo o Santiago, José y el que os he dicho antes. Ahora estoy... Rodrigo Villegas, ¿alguna pregunta para José Luis? Sí, yo tengo un par de preguntas. ¿Cuál sería la intención real del Vaticano de ocultar esta relación con María Magdalena? Y la otra pregunta es si al día de hoy, en la actualidad, ¿existe familiares directos de Jesús o indirectos? Bueno, te voy a empezar a responder por la última. Sí existen. De hecho, el último libro que lo he escrito como novela precisamente por eso, para evitar muchos problemas. Aquí aporto datos, ¿no?, de descendientes de Jesús, de estos de Esposini, que durante el tiempo han seguido existiendo. Y bueno, la razón lo he dicho antes, el por qué el Vaticano ha ocultado siempre y no ha querido, es que si se admite, se acepta que Jesús pues, ya no es ese Dios, porque los romanos siempre cuando conquistaban un país y se adueñaban de los dioses de aquel país, los hacían suyos con otros nombres. En este caso lo que necesitaban es que este Jesús fuera un Dios, y tenía que ser un Dios especial, y entonces incluso a su madre, a María, la hicieron diosa, o sea, madre de Dios, Teotocos, en el concilio de Éfeso en el 431, ¿no? Y se hizo por real decreto. O sea, el que no creyese era anatema, etcétera. Y claro, como he dicho antes, la mujer no estaba bien vista, no se podía aceptar que una mujer tuviese el liderazgo, y menos de la Iglesia del Imperio de Roma. Esa era la principal la excusa o motivo. Luego, ¿por qué persiguieron a los descendientes? Pues mira, con los merovingios, por ejemplo, el Vaticano era el Papa el que santificaba, el que, vamos a decir, daba el visto bueno para que cualquier rey pudiese ser rey, pudiese gobernar. Si el Papa no le daba su visto bueno,
el rey no podía gobernar, por lo tanto, y veíamos todo el poder que tenía el Papa, los papas de entonces, tenían más poder que ningún rey de Europa. Entonces, los merovingios decían que ellos no tenían que solicitar ningún permiso al Papa, puesto que descendían directamente de Jesús, que descendían directamente de arriba y que ellos no lo tenían que solicitar ningún permiso. Y como ellos podían demostrar efectivamente que eran los descendientes directos, al Vaticano eso le hacía mucho daño y hicieron lo que hicieron para eliminar a toda la estirpe. Uno se salvó, pero a todos los demás se los cargaron y a todos los descendientes. Y bueno, en la película no va muy desencaminado Dan Brown cuando cuenta a todos estos que van persiguiendo, ¿no? Con esa intención de acabar con los que saben que son descendientes directos. O sea, imagínate tú si eliminaron a todos los cátaros por tener solamente evidencia de haber alabado o venerado a María Magdalena, ¿cómo no iban a perseguir a las gemelas, a los hijos, a los descendientes directos? Claro, y luego, bueno, los cátaros, no me ha dado tiempo de hablaros de los templarios, que ahí tenemos para días. Con los caballeros templarios sucedió otro tanto. José Luis, otra consulta. Perdón. Dale, señor. No, quería hacerle una pregunta a José Luis. Chucha, se me olvidó, perdón. Era interesante, déjame darle vuelta. Raúl, por favor. Raúl. José Luis, ¿hay alguna análisis o relación que tuvo a raíz de las señales de estas marcas que indicaban que María Magdalena estaba embarazada? ¿Hay alguna relación con la Virgen de Guadalupe que presenta también una imagen encinta? No, exactamente María Magdalena con la Virgen de Guadalupe no, pero María Magdalena como el símbolo, lo que representaría a la diosa madre creadora de vida. Antes me hubiese gustado poneros unas imágenes, pero bueno, en la que vemos que se va a utilizar a esta figura como la que representa precisamente la diosa creadora de vida. Antes, cuando mostraba aquel zócalo que se encontró en Israel, ¿no? de aquel monasterio que aparece ya como diosa, precisamente. Luego los caballeros templarios la van a adoptar como la diosa madre también, como su señora, la van a llamar su señora Notre Dame, y no era precisamente haciendo referencia a María la Virgen, sino a María Magdalena, su señora. O sea, de algún modo le quitó protagonismo a María, a la Virgen María. Claro, fíjate que la Iglesia llegó a prohibir que a María la Virgen se le pintara, que no fuese con otro color más que el azul, para que no hubiera confusión, la utilizaran como María Magdalena. Bueno, podríamos contar muchas anécdotas e historias. A tu pregunta de la Virgen de Guadalupe, bueno, pues seguramente lo que está representando es a esa diosa femenina, a esa diosa madre, creadora de vida. Mira, voy a volver hacia atrás, no sé si voy a poder ahora, como lo he quitado, si lo tuviese por aquí, te quería mostraros esa imagen que es muy elocuente. Voy a ver si la encuentro por aquí rápidamente, solamente para aquí. Si me ponéis otra vez. También está parada sobre una media luna, la Virgen de Guadalupe. O sea, tiene muchos rasgos. Sí, claro. La diosa, claro, está el dios. Mira. José Luis, debes compartir la imagen. Sí, no sé si ahora, a ver, ahora me ponéis la imagen, por favor. Tienes que compartir la pantalla nuevamente. Sí, otra vez. A ver, un momentito. A ver. Ahí yo la puedo mostrar si la aplica. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora vale. Sí. Ya me acordé la pregunta por si acaso. Sí, vale, por lo que decíamos, era para aprovechar y explicaros. Bueno, los caballeros templarios tenían diríamos, lo que era dentro de la orden, que es una orden de monjes guerreros, ¿no? Era algo único en aquella época, no me voy a extender ahora en explicar, pero el máximo valedor o el promotor de la orden, no fue el fundador, pero sí fue el promotor de alguna forma, era San Bernardo de Claravall, que aquí tenemos en esta imagen, vemos que aparece recibiendo un chorro de leche del pecho de la Madonna, ¿no? De lo que sería la Virgen que está con el niño en brazos, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, dice que este es el milagro de Bernardo de Claravall, que la Virgen lo alimentó con la leche de su pecho, del niño. ¿Me oís? ¿Me veis? Sí. Sí, bien. Sí. Vale, pues esto lo que significa no es eso que decía la Iglesia. Eso es una simbología esotérica totalmente. Lo que está significando es la transmisión del conocimiento
de la diosa madre al hombre, al hijo. La transmisión del conocimiento. Dentro de la orden de los caballeros templarios hay toda una serie de información esotérica tremenda, tremenda. No nos daría tiempo en un día entero. Bueno, pues aquí en estas imágenes vemos a la diosa Isis, que los caballeros templarios van a estar en Egipto y van a estar en el templo de Isis y van a traer las vírgenes negras a Europa y van a hacer las catedrales, todo esto, y vemos que está haciendo lo mismo, transmitiendo el pecho en este caso sería Isis y este sería el hijo Horus, ¿no? Horus es Jesús, bueno, en este caso, extrapolándolo, sería Jesús y Isis sería la Virgen María. Aquí tenemos la Virgen María y Jesús. Y está representando lo mismo, la transmisión del conocimiento. Y esto, fijaos si es antiguo, que esto ya viene desde los dioses Anunnakis. Estamos hablando de hace miles y miles de años. Ya la diosa madre creadora de vida, la que da vida al primer ser humano, está haciendo lo mismo, transmitiendo el conocimiento al hijo, al que ha creado, la diosa Isis con Horus y la Virgen con el niño. Esto es lo que yo os quería mostrar antes, ya lo quito, para que vierais que la información no a veces la ocultan o se tiene que ocultar, o yo siempre en mis libros suelo decir que si quieres guardar un secreto lo tienes que dejar a la vista de todos, ¿no? Porque pasa desapercibido. Y esto es lo que hacían los caballeros templarios, hicieron eso. Dejaron toda una serie de información que un iniciado la podía entender al verla perfectamente y entender todo el significado de lo que se estaba explicando, pero en cambio al estar allí a la vista de todos, la gente no se fija. De hecho, cuando yo en este monasterio hablé con el cura de allá, hablé con el delegado de cultura, con todas las personalidades que se suponía tenían que tener conocimiento de aquel retablo, nadie sabía nada. Y me dijo el que era en aquel momento, diríamos como el conseller de cultura, el responsable de la cultura del lugar, dice, José Luis, dice, yo he bautizado a mi hija aquí, en esta pila que hay delante del retablo. Dice, de pequeño jugaba por aquí y nunca me había dado cuenta de lo que había aquí. José Luis. Está a la vista de todos, ¿no? José Luis, una pregunta personal. Después de haber investigado por más de 20 años, tener 4 libros, ¿eres un hombre de fe? Sí, por supuesto. Esto no tiene nada que ver con la fe, al contrario. Fíjate tú una cosa. Si Jesús fuese realmente Dios, solamente Dios, ¿cómo se nos va a pedir a un pobre hombre, a cualquiera de nosotros, que hagamos lo que hace un Dios? No podemos, es imposible. No somos dioses, somos hombres. Pero si Jesús, siendo hombre, fue capaz de hacer lo que hizo, pues nosotros, si somos hombres, también podemos llegar, si no a hacerlo igual, muy, muy parecido, o quizás también. De hecho, él lo dijo. Vosotros, cuando les preguntaba, y eso, claro, es que ahora me tendré que remitir a cada libro lo que digo, pero en uno de estos pasajes, cuando le preguntan a Jesús, y creo que era José de Arimatea y Nicodemo, en esas reuniones que tienen, porque eran discípulos de él, secretos, pero eran discípulos, y le hablaban de los prodigios que él hacía, tal, y dice, prodigios mayores que los que me veis hacer a mí, seréis capaces de hacer vosotros. Y cuando él hablaba de la fe, que decía, si tuvierais tan solo un grano de mostaza de fe, le diríais a la montaña, sígueme, y la montaña os seguiría. Todo se basa en la fe. Y eso la Iglesia lo sabe. Y la Iglesia ha estado jugando con la fe de las personas durante mucho tiempo. Entonces, si tú pones tu fe en este vaso de agua o en cualquier cosa, y para ti esto es Dios, o toda tu fe la pones aquí y le pides que te haga un milagro, y sucede, para ti no hay duda que esto es Dios, que te ha hecho. Y no ha sido el vaso de agua, ha sido tu fe. ¿Alguna pregunta, muchachos? Porque ya estamos cerrando casi el horario. Sí, yo creo que sí, pero todavía nos queda un poquito de tiempo. Sí. Mira, la verdad de las cosas es que yo pienso que me gustaría trasladar todo este conocimiento que tú has buscado durante tantos años a la actualidad. Porque en la actualidad, hoy en día, la fe ha flaqueado mucho, a propósito de lo que te estaba preguntando. La fe, hay una escasez grande de fe y hay una decepción de la Iglesia Católica como tal, gigantesca a nivel mundial. Claro. Las personas que han sido descendientes directas, llámese la gemela o quien sea, se supone que han sido protegidas a través del tiempo, ya sea por los caballeros templarios, por los merovingios, por los cátaros, qué sé yo. Por lo tanto, la descendencia en la actualidad yo creo que debe tener conciencia de lo que es el conocimiento que posee. Tú
¿tienes alguna noción de lo que podría ser o en qué podría influir hoy en día en la humanidad el Claro. hecho de que alguien pudiera resaltar de repente y decir, yo tengo herencia directa de Sí. Jesús y María Magdalena? Y sí, bueno, eso es lo más importante, la pregunta más importante de toda la noche, la acabas de hacer, Lucho. Yo en el primer libro ya lo digo, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué tenía que tener descendencia Jesús y María Magdalena? Pues porque Jesús no era un humano normal al uso, ¿no? Era hombre, era humano, pero no era un humano normal. Su ADN tampoco era normal. El ADN de Jesús necesitaba de unirse con en este caso de María Magdalena, porque sus descendientes, con el paso del tiempo y el transcurso de las generaciones, ese ADN se va a ir modificando, va a ir adaptándose. Y al cabo de X generaciones, el ser humano que ya posee ese ADN original de Jesús, pues va a tener toda una serie de facultades, va a desarrollar unas facultades que potencialmente están en todos, pero que hasta que no llega el momento adecuado que se va a dar al cabo de X generaciones, pues no se van a desarrollar. De hecho, yo hago un cálculo contando que de las dos hijas, pues ellas tuvieron a su vez dos hijos cada uno, cada 30 años, si eso se produjera sin ningún fallo, que no murieran, que no atacaran, tal, pues hoy día habrían pues una cifra seguida de 20, 25 ceros, ¿no? Es imposible, porque ni siquiera somos esa cantidad de humanos en el mundo. Pero para que te hagas idea de que fácilmente el ADN de Jesús y María Magdalena se ha podido transmitir a toda la humanidad, a pesar de que la Iglesia persiguió y prácticamente aniquiló a casi todos, pero no los aniquiló a todos. Y con los que quedaron fue suficiente para que hoy día gran parte de la humanidad tengamos ese ADN que hay en nuestro interior, que es como un programa informático que al cabo de X generaciones va a hacer que todas estas facultades, lo que él ya decía, prodigios mayores que los que me vais a hacer a mí, vais a hacer vosotros, ¿no? Cuando llegue el momento ha llegado ya. De hecho, por eso a mí se me ha permitido encontrar toda una serie de pruebas, de evidencias. Estas no han sido las únicas, hay otras más. Y a otras personas se les permite conseguir otras cosas. Y cada uno tiene su misión en esta vida, ¿no? Para ayudar a que la luz, al final, pues sea la que reine, la que resplandezca, ¿no? Y que esta oscuridad que no se quiera atenazar, pues desaparezca por fin. Ese sería el mayor propósito. Y si la Iglesia está perdiendo fieles es porque está equivocada, errada en mucha parte. Porque si hubiese aceptado desde un principio que Jesús era un hombre especial, pero que era un hombre que ha venido como avatar a darnos a todos ese cambio, esa posibilidad de cambiar, de ser un ser pues de luz prácticamente, ¿no? No haría falta prácticamente ni leyes, ni policías, ni nada, porque cuando una persona es consciente, cuando está despierta la conciencia, su propia conciencia le impide hacer daño a nadie, a nada. Por supuesto. Le hace daño porque no tiene conciencia. Y cuando despiertas a la conciencia, la persona que está despierta a la conciencia, ya de por sí no le sale a hacer daño a nada ni a nadie. Y eso es lo que hace este ADN. Despertar José Luis, y ese momento en que tiene que despertar ese ADN en los descendientes de esta unión entre Jesús y Magdalena, ¿la has relacionado con la profecía cátara de ese último que antes de morir en la hoguera? El último perfecto cátalo, Guillem Belibaste, cuando fue quemado, iba a ser quemado en la hoguera en Villers, en el sur de Francia, Termenet, Villerusse Termenet, dijo, de aquí 700 años reversará el laurel, ¿no? Claro, 700 años... Y los cátaros volverán. Sí, hace justamente ahora, se da este año, ¿no? Entonces, bueno, hay quien dice que la profecía del laurel pues se va a cumplir en este año, pues esperemos que sí. Es una profecía que está desde hace mucho tiempo. Yo no te puedo decir si efectivamente la dijo este último prefecto cátaro, Guillem Belibaste, o fue producto de la literatura, pero bueno, no sé, no te diría que no, en vista de todo lo que está sucediendo, porque el movimiento cátaro está resurgiendo con mucha fuerza, porque si tenemos que ver qué grupos de cristianos son más leales
diríamos, más fieles a las ideas originales del cristianismo primitivo, por llamarlo de una forma que se entienda, ¿no?, de Jesús y María Magdalena, pues sería precisamente el de los cátaros. Este sería el más cercano a lo que predicaba Jesús. Por lo tanto, si un linaje iba a estar preparado para dar a conocer la verdadera información, calzaría muy bien con este periodo que estamos viviendo. Sí, yo creo que los tiempos nos lo están mostrando claramente, ¿no? Y surgirán más pruebas, surgirán más. Tienen que surgir más hasta el punto que ya ni el mayor de los ciegos pueda negar que lo ve. Pero bueno, esto ya quedará en la conciencia de cada uno, de cada cual. Mira qué En algún interesante. momento esperemos que se le haga el reconocimiento que corresponde a María Magdalena, creo yo, por lo menos en la gente que tenemos conciencia y que tenemos fe o creemos en Jesús, y reconocemos toda esta evidencia que tú has recopilado y tratar de que la oscuridad que ha tratado de ocultar todas estas cosas, de por fin ya se quede, como dice, se está todo iluminando, se está saliendo toda la luz, y Sí, que salga de una vez por todas el reconocimiento. Yo he tenido Se le quite el debates, estigma que mucha gente cree. sí, claro, yo he tenido debates con teólogos, con profesores. Hay un debate en mi canal de YouTube que tuve con un profesor que tengo amistad con él, que él niega la historicidad del personaje de Jesús, ¿no? Y yo digo, bueno, yo claro que la afirmo que existió el personaje de Jesús. Otra cosa es el Cristo divinizado que creó la Iglesia de Roma, eso es otra cosa. Pero el Jesús humano, el Yeshua al Galileo, existió. Y existió María Magdalena. Y de hecho, en el sur de Francia, donde se encontraba, donde tuvo su cuerpo custodiado durante varios siglos por unos monjes llamados casianos, los casianitas, allí estaba el cuerpo de María Magdalena hasta que unos reyes franceses, Carlos d'Anjou y la familia d'Anjou, dijo que lo habían descubierto en Saint-Maximin y no en Bézelé, como decían que estaban al principio, que lo habían llevado para ocultar de los sarracenos, bien para que no fueran saqueados. Allí estaba el cuerpo de María Magdalena, los restos, y dentro de un sarcófago de una sola pieza, de un mármol, de un granulado muy fino, que solo existe en una parte del mundo, en las canteras imperiales del Mar de Mármara, en Constantinopla. Y fue traído en el 400 y algo, al poco de que la religión católica, apostólica romana, formara parte del Estado romano. Es decir, se necesitaba mucho poder, tanto económico como político, para trasladar desde las canteras de Constantinopla al sur de Francia, a la provincia más alejada de Roma, a las Galias, un sarcófago que mide 2 metros y pico de largo por 1 metro y pico de ancho, no sé cuántas toneladas. ¿Para qué? ¿Para una prostituta? Es verdad que no. Y ahí estaban los restos de María Magdalena. Luego explico en otro libro lo que pasó con sus restos. Pero si tenemos los restos de María Magdalena, en los evangelios nos hablan de María Magdalena, en el de Felipe, en otros escritos que aparecen luego, que han aparecido ahora posteriormente, ¿cómo vamos a dudar de Jesús ni de María Magdalena? De hecho, la Iglesia, al principio, cuando se hablaba del Evangelio de Judas, decían que no existía, que eso era una falacia, y cuando si el Evangelio de Judas habla precisamente uno de los padres de la Iglesia, el obispo Ireneo de León, en su libro Adversus Aeres del año 81, es él el que hace referencia en su libro de la existencia de la secta de los caininitas, que fíjate que tienen un evangelio que le llaman el de Judas y cuentan todo eso. Y la Iglesia decía que no existía, hasta que en el año 1978 aparece en el Miña el evangelio de Judas. Y bueno, y con eso pues tenemos también los evangelios que aparecen en Nag Hammadi en el 45, luego en el Mar Muerto, los manuscritos y así. Y la Iglesia ha estado siempre intentando ocultar toda esa información, porque no les interesaba, no les iba bien para sus intereses, ¿no? Y claro, ahora que ya se ha encontrado, se ha demostrado que existe, que es otra cosa, ¿ahora qué dice? José Luis, otra cosa interesante, que la Iglesia tradicional tiende a negar esta unión entre María Magdalena y Jesús, pero sin embargo la tradición que tienen las monjas es que ellas se casan con Jesús. Entonces, si la Iglesia niega este casamiento, ¿para qué tiene tantas monjas casadas con Jesús? Y hasta se ponen un anillo de oro, simbolizando que están casadas con Jesús. Entonces, por un lado dice que sí se pueden casar con Jesús, todas,
menos Magdalena. Bueno, Es ridículo. Jesús era judío. Vamos a empezar a que la gente parece que se olvida. Jesús no era cristiano, porque no existía eso de cristiano. Él era judío. Y él era un rabino judío, era un rabí judío. Los rabí judíos, tenían que estar casados forzosamente a los 18 años, porque si no, no podían ser rabinos. Y si no tenían hijos, estaban tan mal vistos que era como una maldición, porque una de dos, o eran gays, con lo cual era un pecado mortal para un judío que fuera gay y no tuviera hijos, o si no tenía hijos es porque estaba maldito por Dios. Peor aún, porque el primer mandamiento que cualquier judío tenía que cumplir era el de tener hijos. Le dijo, creced y multiplicados. Todos los judíos van a tener la mayor cantidad de hijos posibles. Por eso, cuando estos exegetas y que vienen a contar historias que no tienen nada que ver con la realidad, o no sé si no conocen la realidad judía, pues yo cuando hablo con algún judío y experto y le digo, no, es que me dice, claro, es que tienes razón, y es que un rabí judío tiene que estar casado forzosamente, y a los 18 años era rarísimo encontrar un judío varón que no estuviera ya casado, que los padres ya no hubiesen apañado la boda, y si era un rabí y estaba casado, tenía que tener hijos a la fuerza porque si no, estaba muy mal visto, era un pecado. Entonces, y Jesús era judío. ¿Por qué nos quieren contar ahora otra historia? Quieren cambiar porque necesitaban crear a un Dios desde la figura de Jesús, adaptarlo a sus necesidades. De hecho, la Iglesia Católica Apostólica Romana es un sincretismo entre la religión pagana del Solis Invictus, del sumo pontífice de entonces, era el emperador Constantino, y que, bueno, al morir Constantino, el Papa hereda el título de sumo pontífice. Ahora habréis oído muchas veces que dice, el sumo pontífice de Roma. ¿El sumo pontífice de qué religión me estás hablando? El Solis Invictus. Porque el título de sumo pontífice era del Solis Invictus, del emperador. Y entonces, perdón, y en las iglesias, y en las catedrales, y en todos los sitios que yo he ido a investigar, me he encontrado al Sol Invictus y a la luna, a la diosa luna, al dios sol, representado con Jesús y como el sol, y a María Magdalena como la luna. No da tiempo para mostrar todas las fotografías, pero tengo cientos, si no miles, de fotografías de cientos de lugares donde se está mostrando lo mismo. Y las personas la mayoría de las personas que van a las iglesias y a estas catedrales, muchas no tienen ni idea de a quién están adorando. Por lo tanto, el verdadero conocimiento y el verdadero legado prácticamente aún no se ha dicho, porque eso está en voz de la mujer, y a la mujer no se le ha dejado hablar, no se le ha dejado contar su verdad. Claro, por eso, antes no sé si era Lucho que me decía que incluso había apóstoles que le tenían celos. Claro, Pedro le tenía unos celos tremendos, porque aparte de que yo voy contando mientras haya tiempo, cuando no haya tiempo me decís y paro, ¿eh? Pero el pasaje en el que se dice, y tú, Pedro, sobre tú eres esta piedra, levantaré sobre ti la iglesia, y lo que tú perdonares en la tierra, será perdonado en el cielo, y ante ti. Todo eso es mentira, falso. No existe ningún evangelio canónico nada más que en uno, es el de Mateo, en ninguno más. Y está en un lugar que se raspó lo que había debajo y encima se puso esto. Encima, además, es una falsificación burda, teniendo en cuenta que los evangelios que tiene el Vaticano no son tampoco los originales, son copias, son escritos de copias, porque no los escribió ninguno de los apóstoles que se nos dicen. El evangelio más cercano a Jesús, más antiguo, por decirlo así, es el de Marcos, y se escribió 50 años después de la crucifixión de Jesús. Marcos, ¿tú has relacionado que esta información que se transmitía de la madre al hijo, que por eso el símbolo de la leche materna, claro, el conocimiento, claro, los nosotros nos llamamos... Con Bernardo de Claraval, que bueno, Bernardo es un personaje, yo lo cuento en 2 de mis libros, tremendo, ¿no? Con todo lo que llegó a hacer este hombre. Él era totalmente esotérico. Además, él tenía su amor, era otro hombre de allá, pero todo esto la iglesia lo ocultó, ¿no? Fíjate que nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, o sea, es la vía del conocimiento y todavía no se entrega. Sí, claro. Entonces, claro, él, ¿cómo si tenías a una iglesia del Imperio Romano
que era capaz de quemar a todos estos herejes, los quemaban vivos en la hoguera. Bueno, no hemos hablado de Montsegur porque no nos ha dado tiempo de hablar de los cátaros de Montsegur, pero los quemaron a 225 cátaros allí en la explanada porque se negaron a jurar de su fe, ¿no? Los quemaban a los cátaros vivos en la hoguera, y si ya habían muerto los desenterraban y los quemaban, ¿no? Sí, porque no se podía admitir esta herejía. Para ellos es una herejía, ¿no? Cuando es lo más hermoso, precisamente, si tienen que hacer cumplir el mandamiento de Dios, es crecer y multiplicaros. Y como decía Jesús, amaos los unos a los otros como yo os amo. Si es que si se hiciese eso, ese es el mensaje principal que él vino a dar, el amor. Él trajo la palabra. Curiosamente, una de las profecías que hay de la Virgen de Fátima es que la iglesia va a caer por su propio peso porque no ha dicho la verdad. O sea, siempre aparece la mujer queriendo darle una oportunidad. Rectifican esta parte machista de la iglesia. Claro, es que se han apropiado del personaje de Jesús para crear otro personaje. Sí. Y encima ni siquiera hacen lo que dicen del personaje que han creado. Y dice, bueno, ya es el colmo, ¿no? Entonces, y ojo, y no quiere decir que todos los que pertenezcan a la iglesia sean malas personas ni nada de esto. Hay de todo, porque hay personas que su vocación es la de ayudar a los demás. Ahora, y se meten a curas o a monjas o a lo que sea, porque sienten que es la forma de ayudar. Y eso es... Ahora, mira qué curioso, porque yo creo que la iglesia es el año en que se tiene que dar a conocer todo esto. Sí, yo creo que Magdalena tuvo las gemelas. A todos estos personajes, a estas monjas, a estos curas que van a tierras lejanas, a África, o a ayudar jugándose la vida. Estos son los verdaderos discípulos de Cristo. Estos son los verdaderos, los que están en esos palacios con esas riquezas, me acuerdo del obispo de Madrid que ya tenía que estar jubilado y no quería dejar el palacio episcopal. Está el mismo caso de que ahora tenemos y el hombre decía que era pequeño para él, ¿no? Que era pequeño, con 6 baños y no sé cuántas habitaciones, y que necesitaba una cosa mucho más grande en el lugar de los más caros de Madrid, ¿no? O sea, tú fíjate, un personaje que tendría que dar ejemplo, ¿no? De humildad y ya no digo de pobreza, pero de humildad como mínimo, ¿no? Y que hagan estas cosas. Entonces, ¿cómo va a creer la gente? Bueno, pues hay gente que, desgraciadamente, su ignorancia pues no les deja ver más allá. Y también, pues porque se han interesado los poderes fácticos y entre los que está la Iglesia, por supuesto, para que estas personas no accedan a un conocimiento y no accedan a la luz. Y vivan siempre en las sombras, en la oscuridad, donde les permiten. Y eso sí que es una pena, ¿no? Porque hoy día... Oye, José Luis, dime una cosa, y justamente en relación a lo que tú estás diciendo, me imagino que después de 20 investigaciones con los libros que tú has publicado, en la actualidad, ¿has tenido algún tipo de represalia, algún tipo de amenaza, algún tipo de persecución por esto? Ya que tú mismo dijiste que habías tenido que disimular algunas cosas en algunos libros, en términos de información. El único, no, los problemas, que tampoco son problemas para mí, no, eso no me preocupa. Bueno, que me veten en determinados programas de radio, de televisión que pertenecen a los curas, a los obispos, que me impidan el paso o que no en ninguna editorial que tenga que ver con el Opus Dei, que en España son las mayorías, o cosas de estas, ¿no? Pero personalmente no me ha atacado nadie. De momento no, yo ahí no tengo nada que decir. ¿Que han intentado evitar que se vendan mis libros? Sí, eso sí. ¿Que intentan evitar que yo siga propagando todas estas informaciones de mis investigaciones, de lo que voy descubriendo? Sí, eso sí. Pero personalmente no, hasta ahora no he tenido yo eso no puedo decir que nadie me haya atacado. Insultos, sí, que me escriban insultando, diciendo esas cosas, sí, sí, pero bueno, eso ya va en el sueldo, como suelo decir. Eso nos pasa a todo el mundo, José Luis, así que no te preocupes. Para ir cerrando, Rodrigo Villegas, tu última pregunta, José Luis. Sí, no, a mí, sí, de verdad que me estoy desayunando, se podría decir, ¿o no? No, pero habla de comida, pero de verdad que estoy bastante, es demasiada información y se me produce una preguntas en la cabeza, porque si
si han logrado manipular la historia que todos conocemos, que es la historia como universal, a ese nivel, pucha, puede también que uno empiece a cuestionar un poco la historia de Jesús, que a lo mejor no es la que nos dijeron, o también, no sé, empezar a cuestionar un poco más allá, porque si borraron de la historia a María Magdalena, que tenía un papel súper importante, efectivamente pueden haber manipulado otras cosas como para poder llevarnos a cierto, no sé, a cierta posición que la iglesia quería. O sea, yo con toda esta información, yo creo que no sé, los católicos tendrían que empezar a pensar un poquito más, a despertar, a analizar con esta Claro, información. Rodrigo, esto es lo que decía antes. Si una persona, distintamente de las ideologías o la religión que profese, tiene la mente abierta, es decir, contempla como posible que puede estar equivocado, que lo que él cree, pues a lo mejor no es tal como él lo cree, sino que es de otra manera, que hay otros matices, que hay otras cosas, y está abierto a otras opciones, pues hombre, cuando se le presentan estas pruebas, estas evidencias, pues por lo menos se tendría que parar a reflexionar y ver si realmente ha estado equivocado o le han contado una cosa que no era y era otra cosa. Pero cuando las personas han estado toda su vida, ya desde pequeñitos, desde el colegio, que se les han estado inculcando unas historias religiosas, unas doctrinas religiosas, un adoctrinamiento que ha llegado a límites pues, de lavar el cerebro perfectamente, no solamente en la religión católica, en otras, hay otras religiones también que lo han hecho y peor, ¿no? O sea que la religión mal llevada es muy peligrosa. Entonces, este es un problema que tiene que abordar la humanidad y yo creo que es un trabajo que tendremos que hacer entre todos. Y se empieza porque las personas tengan la posibilidad de cambiar, sobre todo que tengan esa opción de contemplar que pueden estar equivocados o que no pueden, o que no conozcan toda la verdad, o que hay cosas que no pueden, y que estén abiertos a aceptar que pueden haber otra verdad, ¿no? Ese es el mayor problema, porque yo me he encontrado con personas de todas las edades, y algunas me han venido casi llorando, agradeciéndome porque se han sentido engañadas, manipuladas y ahora se sienten liberadas, ¿no? Porque se encontraban como en una prisión por unas moralidades y una serie de historias que no eran ciertas, que no eran verdad, pero que les suponían unos castigos y unos sufrimientos tremendos. Entonces, no solamente está el castigo físico cuando se golpea a alguien, está el castigo psíquico también y esa forma de meter miedo. Yo recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Que hacías algo y te vas a ir al infierno y esta noche viene el demonio y te va a hacer mal. Y al infierno, y al infierno, y al infierno. Y siempre con el castigo y el infierno. Y Dios te está viendo y te va a castigar. Y todas esas mentiras, que son mentiras, evidentemente. Pero que hay gente que aún lo cree. Y lo cree a pies juntillas. Se han estado utilizando el miedo de las personas, como ahora se nos está utilizando el miedo con lo del COVID dichoso, para tener a la gente pues doblegada, para tener a la gente de alguna forma sumisa, para que ni siquiera le dan la oportunidad de poder discernir o rebelarse, imponen castigos que son, bueno, que son bestiales. Ahí te das cuenta cuando tienen un interés tan grande en que no puedas cambiar de opinión y te castigan y te castigan y te imponen penas, hombre, algo bueno ahí no hay. Porque si yo creo que tengo la verdad y tú estás equivocado, porque en mi parecer lo que hago es intentar convencerte con razonamientos, con evidencias, para que tú lo veas. Si yo te digo, no, lo que tú dices no, y como lo vuelvas a decir, te castigo, te quemo vivo, o te hago tal y te vas al infierno luego. ¿Así te convenzo? Esa es la forma de convencer de que mi Dios es el mejor y es muy bueno, porque te va a castigar, te está mirando, ¿eh? Sí, no pienses eso, que él lo sabe lo que piensas y te va a quemar en el infierno. Eso se ha estado haciendo durante miles de años. Y yo creo que ya son... Sí, pues. José Luis, ¿dónde podemos ver tu libro y comprar tus libros por internet? Por internet en Amazon.
en Amazon, y si no también entran en mi página web, me permite que la diga, es www.jljimenez, Jiménez con G, .es, jljimenez.es, 3W. Ahí donde en la página al entrar pone mis libros publicados, hay varias ventanas de artículos, de cosas, pues donde ponen mis libros, pinchan allá y les saldrá una página web con 10 libros o 11 que tengo publicados. Pinchando en cada carátula de cada libro sale toda la información del libro. ¿Está bien ahí? ¿Perdón? ¿Está bien ahí? Muy bien, correcto, eso es. Perfecto. Así que si ocupa el libro, pues ya está la página para la cantidad. Lamentablemente no pudimos compartir los saludos porque son muchísimos y de distintas partes del mundo, así que felicitaciones, José Luis, has logrado una gran audiencia y audiencia positiva, porque prácticamente el 100% de las personas te apoya en lo que tú estás diciendo, lo que tú estás describiendo, ¿no es cierto?, de la historia. Lucho, unas palabritas para ir cerrando, porque lamentablemente tenemos otro programa a las 10, entonces tenemos que cerrar para ir a otro sistema. Lucho. Bueno, ¿qué más que puedo decir yo que con mis expectativas absolutamente satisfechas, José Luis? Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Todo lo que te pregunté al final, lo que hemos conversado y todo lo que tú has compartido es un trabajo valiosísimo, que es incalculable, creo yo, que hoy en día cobra una real importancia por lo que se está viviendo, y que eso además, en mi caso personal, refuerza mucho mi fe para enfrentar lo que estamos viviendo. Y ojalá, me encantaría ser uno de aquellos que tenemos el legado de, aunque sea un poquito de ADN de la descendencia de Jesús y María Magdalena en este momento en la Tierra, porque si pudiéramos identificar a quiénes son, te puedo asegurar que el mundo sería muy diferente. Pero como dice Raúl también, hay que esperar el momento adecuado para que despierte la conciencia. Y como es la realidad de la vida, Dios sabe cuándo hace las cosas, cómo hace las cosas y con quién. Así que personalmente te doy las gracias por haber participado con nosotros y espero que conversemos en otra ocasión. Muchas gracias. Sí, varios programas porque es muy interesante el conocimiento que maneja José Luis. Gracias a Raúl Castro por participar nuevamente en el programa, a Rodrigo Villegas, a Lucho Arena, y me gustaría, José Luis, que nos dieras algunas palabras de optimismo para enfrentar este 2021 con todo el conocimiento que tú tienes. Bueno, este 2021, desgraciadamente, no va a ser el final de esta pandemia. Digo desgraciadamente porque estamos viendo que ya las fuerzas de la oscuridad ya están enviando olas, ¿no? Esta segunda ola, tercera ola, una cepa, otra cepa, van a estar así durante un tiempo para ir el negocio de las grandes multinacionales con estas vacunas, que no son vacunas al final, que no curan. Y bueno, va a depender de las personas si realmente van a querer someterse a este nuevo orden mundial, que ya llevaban tiempo avisando que lo iban a poner en marcha, ¿no? A un orden mundial donde la libertad personal se va a ver muy limitada. Entonces, están utilizando evidentemente un virus que está haciendo daño, eso está claro, yo no niego, no soy negacionista, yo no niego el virus. Yo lo que digo es que se están aprovechando de este virus para hacer otras cosas mucho peores, ¿no? Que es la de quitarnos la libertad a las personas, ¿no? Entonces, lo que pido es que tengan confianza en ellos mismos, sobre todo, porque cuando uno tiene confianza en sí mismo, es capaz de abordar cualquier problema que se le presente. Los problemas no los va a solucionar nadie, y menos los políticos. Ningún político va a solucionar el problema de nadie. Al contrario, los políticos los crean. Son los que crean los problemas y luego vienen diciendo que lo van a solucionar, pero los crean ellos. Los problemas nos los tendremos que solucionar todos nosotros, cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que tener confianza en que tenemos la fuerza suficiente y la capacidad para desempeñarlos, para llevarlo a cabo y resolverlo. Y las tenemos. Solo tenemos que creerlo. Ya lo decía el Maestro Jesús. Si tuvierais tan solo un grano de mostaza de fe, le diréis a la montaña, sígueme, y la montaña os seguiría. Y yo os digo, todos tenéis esa fuerza dentro. Creérosla, creérosla. Tenéis esa fuerza. No dejéis que nadie os diga cómo tenéis que ser y cómo tenéis que vivir. Cuando la persona despierta la conciencia,
Todo adquiere sentido en la vida. Mientras vive sin conciencia, no tiene sentido nada. Es como un animal de granja. Nace, crece, se produce, alimenta y muere. ¿Qué ha hecho? ¿Para qué le ha servido la vida? ¿Qué experiencia ha obtenido de la vida? Ahora son los momentos en los que tenemos que demostrar que no somos animales, que somos personas y no personas como un animal superior, sino que tenemos un alma, un espíritu con una llama divina. Llamémosle Dios o llamémosle como queramos, pero somos parte de él. Todos tenemos esa llama. Así que hagamos que salga esa llama de cada uno de nosotros y no tengamos miedo, porque el miedo es lo que nos hace estar sumisos y es lo que nos hace luego al final tener bajas las defensas y es lo que nos hace que todo parezca imposible. Eso es el arma peor que tienen contra nosotros, el miedo. No tengamos miedo. Muchas gracias, José Luis, gracias al equipo y nos vemos el próximo martes, ojalá con un invitado tan interesante como así que aplausos para José Luis Jiménez. Es un esfuerzo personal, allá en España son más de las 2 de la mañana y está acá conversando con nosotros, así que gracias y gracias también a todos los que acompañaron con la sintonía. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos, cuídense. Gracias, José Luis. Chao. Chao, muchas gracias.